Muy buenas tardes a todos los presentes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les saludamos y damos la bienvenida a una nueva teleeducación e información a la comunidad. Es un gusto estar con ustedes para compartir temas muy importantes y de interés general que nos ayudarán a cuidar nuestra salud. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Ángela Herrera Sabache, médico residente de pediatría, quien nos expondrá el tema de interés general, importancia del cumplimiento del calendario de vacunación. Con ustedes queda la doctora Herrera. Escuchémoslo, por favor. Bien, doctora, puede empezar. Buenos días con todos. Muchas Buenos gracias. días. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bien, doctora. Ya. Solo para confirmar si la pantalla se logra ver. Sí, está bien. Sí se logra ver. Perfecto, muchas gracias. Puede Entonces, continuar. gracias. Como bien Ya. mencionó, vamos a hablar sobre un tema que es muy importante a nivel de la comunidad y de la población, ¿no? Un tema que nos interesa a todos, tanto como personal de salud como miembros de nuestra propia comunidad, ¿no? Que es la importancia del cumplimiento del calendario de vacunación. Para esto, recordar qué son las vacunas, ¿no? Preparados a partir de agentes infecciosos, ¿no es cierto?, que pueden ser tratados o inactivados para poder así mantener su capacidad de estimular alguna respuesta de protección en el sistema inmune de cada persona que haya sido vacunada. Ahora, ¿cómo se aplican estas vacunas? Las vacunas se van a aplicar generalmente a través de inyecciones y algunas por vía oral, ¿no? En muchos casos también requieren de dosis mejor dicho, requieren varias dosis para conseguir un efecto protector que se da a través de los años. Ahora, entonces, ¿por qué son importantes las vacunas? Las vacunas son importantes porque nos van a ayudar a mantenernos a todos como población en general saludable. Asimismo, hemos visto que durante más de 2 años, gracias a las vacunas, se ha podido reducir de manera segura enfermedades como por ejemplo la poliomielitis, el sarampión, la viruela, y esto ha permitido que los niños puedan crecer sanos y también felices, ¿no? Asimismo, se menciona que las vacunas salvan más de 5 vidas cada minuto, de modo que ya previamente a la pandemia del COVID-19 han evitado hasta 3 millones de muertes por año, ¿no? Por eso No hay es gente, importante quiere ver, conocer entra. Pero se está los saliendo. datos referentes a las vacunas y también las enfermedades que estas mismas vacunas pueden ayudarnos a prevenir. Entonces, gracias a las iniciativas de las inmunizaciones que se practican alrededor de todo el mundo, los niños pueden desarrollarse con normalidad. Tal es así que pueden realizar sus actividades, caminar, jugar, bailar, aprender, tener un desarrollo adecuado. Y las vacunas se consideran entonces uno de los medios más rentables para promover el bienestar a nivel general. Tenemos entonces algo muy importante que mencionar, que es el calendario de vacunación. Es importante que la mayoría de personas lo conozca o tenga una idea de qué es el calendario de vacunación y qué función tiene. El calendario de vacunación son esquemas que se han diseñado para facilitar una correcta aplicación de las vacunas. En ellos se va a definir qué vacuna se administra, qué dosis y las edades en las que se tienen que administrar. Tal es así que tenemos en esta imagen el esquema nacional de vacunación en los niños menores de 5 años, ¿no? Lo que está en verde, un poco gris, es el tiempo ideal de vacunación, ¿no? Lo que idealmente todos los niños deben seguir a lo largo de sus controles. Pero lo que está en amarillo significa también que son tiempos donde se puede recuperar esas vacunas. Entonces, no me voy a detener a explicar esto, pero sí es importante que tengamos una idea de que los niños pequeños, sobre todo los menores de 5 años, tienen múltiples vacunas, ¿no? Los recién nacidos que tengan todas las características adecuadas, van a recibir 2 vacunas, ¿no? La BCG y la antihepatitis B. Luego a los 2 meses vamos a recibir varios tipos de vacunas, ¿no? Entre ellas la pentavalente, la IPV,
la antirrotavirus y también la antineumococo, la primera dosis. A los 4 meses se repiten las segundas dosis de todas las vacunas mencionadas. Y a los 6 meses vamos a ver que la pentavalente recibe su tercera dosis, para la polio también la tercera dosis, pero ya cambia a vía oral. Y también vamos a ver que va a empezar la dosis de la influenza. Luego vamos a ver que el antineumococo va a tener su tercera dosis a los 12 meses de edad, ¿no? Y también vamos a ver que hay algunas vacunas que a lo largo de los años se han ido agregando, como por ejemplo la vacuna contra la varicela, que se pone la primera dosis a los 12 meses y posteriormente también un refuerzo a los 2 años. La antimarílica, que es a los 15 meses de edad, y vamos a ver que también la SPR, ¿no? Que es muy importante esta vacuna, que tiene su dosis, su primera dosis a los 12 meses, su refuerzo a los 18 meses, y vamos a ver que de la DT y de la polio sus refuerzos van a ser a los 18 meses y a los 4 años. Entonces, teniendo en cuenta esto, es muy importante también mencionar que los niños deben ser llevados a sus controles de crecimiento y desarrollo para que paralelo se pueda ir evaluando otras características de su crecimiento y de su desarrollo, valga la redundancia, y también puedan llevar a cabo la administración de sus vacunas. Bueno, también hay un esquema que incluye a niños mayores de 5 años y también hay un esquema que incluye a madres gestantes, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay una vacuna que es la DPTA, que se administra a madres gestantes entre las 27 y las 36 semanas, que va a tener un componente para pertusis, para la pertusis, perdón, que va a ayudar a brindar protección o inmunidad hasta aproximadamente los primeros 2 meses de vida del recién nacido, ¿no? Que eso contribuye a mejorar su salud porque recordemos que durante los 2 primeros meses de vida perdón, en el primer mes de vida solamente va a recibir 2 vacunitas, que es la BCG y la antihepatitis B. Ahora, vamos a ver algunas razones que son importantes para vacunar a los pequeños, ¿no? Vamos a ver. Número 1, la inmunización puede salvar la vida de su pequeño. ¿Esto qué quiere decir? Que algunas enfermedades pueden tener algunas complicaciones muy severas, sobre todo a nivel neurológico, ¿no? Como por ejemplo el sarampión. Una de sus complicaciones es una encefalitis, ¿no? Que puede ser mortal. Entonces, o la neumococo, ¿no? Que puede evitar una neumonía severa, o la vacuna contra la tuberculosis, ¿no? La BCG, que puede evitar formas graves de la tuberculosis. Entonces, estas inmunizaciones van a contribuir a salvaguardar la vida de los pequeñines. Ahora, número 2, va a proteger a generaciones futuras. ¿A qué se refiere esto? Que al no desarrollarse formas graves de las enfermedades o al no desarrollarse algunas, como por ejemplo la polio, va a permitir que estas personas tengan se desarrollen plenamente y tengan bienestar y su salud tengan buena salud a lo largo de los años, ¿no? Número 3, la inmunización protege a otras personas importantes para usted y para su familia. ¿A qué se refiere esto? Al vacunarme yo o al vacunar a mis pequeños, también voy a contribuir a proteger a otros seres queridos, de repente mis sobrinitos, de repente mis primitos, mis vecinos, ¿no? A los los demás miembros de la comunidad, para generar que todos puedan salvaguardar su bienestar. Ahora, número 4, la vacunación es muy segura y es muy eficaz. Vamos a ver que pueden generar algunas molestias, ¿no? Puede haber dolorcito, enrojecimiento de la zona donde se ha aplicado la vacuna, pero vamos a ver que en general los beneficios, el hecho de prevenir enfermedades va a ser mucho mayor que las molestias que podría ocasionar. Y además de ello, hay que tener en cuenta que las vacunas se administran luego de haber tenido investigaciones de fondo, procesos de investigación, análisis, ¿no? Cuidadosos, realizados por personal capacitado, ¿no? Científico, médico y profesionales que están a cargo del cuidado de la salud. Número 5, las inmunizaciones va a permitir que pues, se pueda ahorrar, ¿no? Digamos, tiempo y dinero, ya que si se desarrollan algunas complicaciones de algunas enfermedades, de repente a lo largo del tiempo se van a desarrollar discapacidades y va a conllevar a que los menores pues tengan la necesidad de recibir terapia física, medicaciones, ¿no? Y se desarrollen otras comorbilidades.
y esto va a conllevar a un gasto, ¿no? A un gasto familiar y también va a afectar la parte social, ¿no? Y la parte psicológica de la familia. Entonces, las inmunizaciones van a tratar de evitar eso también. Y vamos a ver que en general se considera pues que son una buena inversión. Ahora, como otro punto que tenemos que ver son los mitos, ¿no? Hay muchos mitos que a veces nos comentan las mamitas o que a veces nos comentan, nos dijo la abuelita, la tía, y nos genera la duda, ¿no? Sobre si debemos o no debemos vacunarlos. Entonces vamos a ver ahora. La protección natural es mejor que la ofrecida por la vacuna. Ahora sí. Como mencionaba, hay algunos mitos, ¿no? Respecto a las vacunas. A veces las mamitas o las abuelitas o las tías o algún vecino nos comenta algo y nos genera dudas sobre si debemos o no debemos colocarles las vacunas a los pequeños. Entonces aquí tenemos una pregunta, ¿no? ¿La protección natural es mejor que la ofrecida por la vacuna? A veces se considera o se menciona, ¿no? Se dicen, es mejor que te enfermes para que generes tus anticuerpos a que te pongan una vacuna. Entonces esto no es cierto, ¿no? Vamos a ver que la enfermedad, cuando es producto de una infección, va a generar mayores riesgos, ¿no? Puede haber muchos síntomas, posibilidades de hospitalización, complicaciones asociadas e incluso, dependiendo del tipo de enfermedad, la muerte, ¿no? Entonces, la vacunación es la forma más eficaz de evitar la enfermedad, justamente. Ahora, tenemos otra pregunta. ¿Aplicar muchas vacunas en lugar de fortalecer la salud de los niños y niñas podría llegar a debilitarlo? Es decir, por ejemplo, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses se administran varias vacunas, ¿no? Entonces, esto es falso, ¿no? El sistema inmunológico es capaz de responder a una gran cantidad y variedad de antígenos al mismo tiempo. Se menciona que puede responder a 10.000 vacunas inyectadas al mismo tiempo. Además, se ha comprobado que los niños y niñas vacunados se defienden mejor de las infecciones que los niños que no tienen vacunas. Otra pregunta es, ¿el aluminio y el mercurio que contienen las vacunas son peligrosas? Hay algunos componentes que están a base de mercurio y a base de aluminio. Sin embargo, esto es falso. El aluminio que está siendo utilizado en las vacunas tiene una respuesta más efectiva contra la bacteria y el virus, y el mercurio que se emplea no es tóxico. Otra pregunta es, ¿las vacunas causan alergias, asma o enfermedades autoinmunes? La respuesta es no. No se ha encontrado alguna relación o asociación entre vacunas de alergias, asma y enfermedades autoinmunes. ¿Llega a ser peligroso recibir varias vacunas al mismo tiempo? Lo que les había mencionado. No, no es peligroso y no aumenta la posibilidad de desencadenar reacciones adversas, ¿no? No es necesario vacunar a los niños contra enfermedades ya eliminadas, mencionan algunas personas, a veces cuando nos encontramos por la calle o vamos por atención médica. Esto no es necesariamente cierto. Hay algunas enfermedades que hayan sido eliminadas en nuestro país gracias a que se han realizado a lo largo de los años campañas exitosas de vacunación, pero hay que tener cuidado. A veces en algunos países todavía existen estas enfermedades, entonces nuestros niños deben seguir protegidos para evitar que se contagien de estas mismas. Ahora, hay otra afirmación. Si no se vacuna al niño en la fecha indicada, ya no es necesario vacunarlo. Esto es falso. Lo ideal sí es que reciba de acuerdo al calendario de vacunación para que siga el esquema. Sin embargo, si le falta alguna vacuna, debe acudir al centro de salud más cercano o donde siempre recibe atención para saber de qué manera puede recuperarla. Las vacunas de refuerzo son opcionales. Recordemos que hay vacunas de refuerzo que se reciben a los 18 meses y otras que se reciben a los 4 años. Entonces, esto se produce, ¿por qué? Porque algunas vacunas tienen un periodo de protección determinado. Luego de ello van a necesitar uno o más refuerzos. Entonces, las vacunas no son opcionales, perdón. Son muy importantes que tenga sus vacunas de refuerzo para que llegue a tener sus defensas activas. ¿Se puede vacunar a un niño o a una niña que está enfermo?
Bueno, esto es necesario consultarlo con el pediatra o en el centro de salud donde se atiende y que pase una revisión primero, ¿no? Dependiendo de los síntomas, la gravedad de ellos, pues se determinará si puede ser vacunado o no. Las vacunas tienen efectos secundarios perjudiciales. Es falso. Como habíamos mencionado, las vacunas son seguras y pueden aparecer reacciones, pero leves y temporales, generalmente, ¿no? Vamos a ver, ¿qué reacciones podría producir una vacuna? Vamos a ver que generalmente son leves, pero hay algunas graves que las vamos a mencionar también. Dentro de las leves, como se había mencionado previamente, hay enrojecimiento, inflamación de la zona donde se ha realizado la inyección, ¿no? Y puede también haber un aumento de la temperatura, ¿no? Puede estar 37,5 para arriba, pero tampoco muy elevada. En cuanto a las reacciones graves, que son un poco más raras, puede causar dificultad para respirar, puede haber una erupción cutánea, puede haber fiebres con temperaturas muy altas, se menciona por encima de 39, y esto también puede estar asociado a convulsiones febriles. En los casos de presentar alguna reacción grave, debe ser atendido a la brevedad posible, ¿no? Para que sea atendido, valga la redundancia, y también reportado. Ahora, eh, esta imagen la puse para recordar de que antes había muchos casos de poliomielitis en la que, como vemos en las imágenes, hay deformidades de las extremidades, hay alteraciones de las extremidades y por ende hay limitación de las capacidades funcionales, de la marcha y de las actividades propias de los niños, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que esta enfermedad, gracias a las vacunas, ha podido ser, bueno, sus efectos han podido verse detenidos. Sin embargo, hay que considerar que todavía las vacunaciones son muy importantes, ¿no? En todos los niños, en toda la población, y que depende mucho de los familiares que unidos o apoyando al personal de salud, pues van a lograr la vacunación, ¿no? Ahora, como último punto, mencionar también algo muy importante que pasa siempre, que es la semana de vacunación en las Américas, que se desarrolla en la última semana de abril, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué finalidad tiene esta semana: promover la vacunación para proteger a todas las personas de diferentes edades, de diversas enfermedades, ¿no? Sobre todo a los niños, ¿no? Pero puede ser personas de cualquier edad en realidad. Doctora, nos ha llegado una pregunta que no sé si es mito o usted la comparte. En el caso de parotiditis, conocido popularmente como papera, es popular escuchar a toda la comunidad, la gran mayoría, que es mejor que se contagie de niño para evitar problemas de infertilidad el adulto. Y muchas veces favorece ese contagio. Conozco casos en donde les daban de comer con la misma cuchara para que se contagiaran todos los hermanos. ¿Qué opina al respecto? Doctora, ¿me escuchó? Le he escuchado entrecortado, pero estoy Ya, tratando de... le vuelvo a formular la pregunta. Perdón, En la perdón. comunidad es muy frecuente escuchar que cuando a un niño le da paperas, parotiditis en sí, es mejor que se contagie de niño para evitar problemas de fertilidad en el adulto. ¿Qué puede opinar al respecto? Bueno, idealmente no debería contagiarse porque si bien es cierto, es una infección viral, podría ocasionar también algunas otras complicaciones, ¿no? Como meningitis. Sí puede ocasionar inflamación a nivel de otros órganos, pero lo ideal es que no se, bueno, que no sea expuesto, ¿no? Ya, bien, doctora. Otra pregunta que nos hace llegar una madre familia. ¿La vacuna contra el papiloma virus y la hepatitis están a disposición de los usuarios que acuden a establecimientos de salud del MINSA? Sí,
Sí, solamente que es según la norma técnica en algunas poblaciones específicas, ¿no? Pero sí, sí tienen la vacuna del papiloma de virus, perdón, papiloma humano, se trabaja con las nóminas de los colegios, ¿no? Para tener un mayor orden. Con eso se logra coberturar a la mayoría de las niñas, ¿no? Bien, doctora. ¿La vacuna contra la influenza se debe poner todos los años? La influenza es estacional, sí se debería poner todos los años, ¿no? Vamos a ver que en los niños pequeños, según el calendario de vacunación, tienen sus dosis dentro del primer año de edad. Fuera de ello, en la población adulta también es estacional, no se debería colocar, Bien, según el grupo. bien, doctora. Del Instituto Nacional de Salud del Niño. Gracias, muy buenas tardes a todos.